Ayer iniciábamos, bueno, ayer les decía y hoy también les digo que estamos ya en los últimos días del tiempo de la Pascua, últimos días de este tiempo de la Pascua. Y en estos últimos días de la Pascua se nos presenta la oración de Jesús. Se encuentra en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Capítulo 17 de San Juan. Es el único evangelista que trae esta oración. Se conoce como la oración sacerdotal. Es decir, Jesús que se entrega, Jesús que intercede, Jesús que ofrece su vida, su existencia por los discípulos, por supuesto, y al Padre. Bien, entonces les decía cómo Jesús, ya próximo a su muerte, entonces levanta su mirada al Padre y le ora al Padre. Y al mismo tiempo mira a sus discípulos y ora por sus discípulos. Eso decíamos ayer. Entonces, la oración sacerdotal de Jesús, que está puesta ya en los últimos momentos de la vida pública de Jesús, antes de que sea prendido y sea llevado a la cruz. Jesús mira al Padre, Jesús ora por sus discípulos. Hoy continuamos esta oración y hay como tres aspectos que pudiéramos meditar en este texto, en esta segunda parte de la oración de Jesús. Jesús dice, primero, que los discípulos están en el mundo. Y él, por supuesto, se va, parte. Recordemos que va a morir. Y entonces, ¿qué pide el Padre? Pide que el Señor guarde a sus discípulos. Él los ha cuidado. Mientras él, digámoslo así, estuvo aquí en el planeta Tierra, cuidó a sus discípulos. Pero ahora él se va. Y entonces dice, Padre, guárdalos, cuídalos. Y es interesante ver que el texto dice, guárdalos del mal. ¿Qué significa esto? Los discípulos están en el mundo, pero no son del mundo, dice el texto. Y como no son del mundo, el mundo los odia. ¿Y por qué los odia? Bueno, igual que Jesús, ¿no? Él estaba en el mundo, pero no era del mundo. Bien. ¿Y por qué los odia? Porque el mundo, como yo les he dicho en varias oportunidades aquí, el mundo tiene una manera de ser y de funcionar. Y le resulta incómodo la manera de funcionar ¿de quién? De los discípulos. Es decir, que los cristianos tienen una manera diferente de ser, de obrar, de actuar, que va, digámoslo así, es como el agua y el aceite con respecto a la manera de ser y de obrar del mundo. Y entonces, ante esta realidad, Jesús dice, mire, yo no te pido que lo saques del mundo. Claro, si el mundo es adverso a los discípulos, si el mundo es adverso a la propuesta de Jesús, entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Que los separe del mundo? Jesús dice, no, guárdalos del mal. ¿Qué significa eso? El Señor no está diciendo, Señor, que ellos no vayan a sufrir, Señor, que ellos no vayan a padecer, Señor, que ellos no vayan a morir como yo voy a morir, Señor, que ellos no vayan a tener dolor como yo estoy teniendo. No, Jesús no dice eso. Un paréntesis aquí. Ser cristiano no significa que nosotros nos vacunen contra las adversidades, contra las dificultades. No. Uno a veces piensa que por ser cristiano y seguir al Señor, entonces el Señor nos cuida de a nosotros no nos va a pasar nada, nunca nos vamos a enfermar y nunca nos vamos a morir. ¿Sí me estoy entendiendo? A veces vendemos esa imagen y esa idea. No, Jesús no está diciendo aquí eso. Están en el mundo.
Así como Él sufre adversidades, ellos van a sufrir. Y así como Él va a la cruz, muchos también irán a la cruz. Padecerán, sufrirán. No, el ser cristiano no nos exime a nosotros de enfrentar el sufrimiento. ¿Qué es lo que está pidiendo Jesús aquí? Que ellos que están en el mundo y van a verse enfrentados a la manera de ser y de obrar del mundo, que ellos, que el Padre Celestial, y ellos por supuesto, ya vamos a ver el último aspecto, y ellos por supuesto, cuiden su corazón. No vaya a ser que su corazón se desvíe y pierdan la fe. Y que les parezca más apetecibles la manera como funciona el mundo y no la propuesta de Jesús. ¿Sí me estoy haciendo entender? Eso es lo que está pidiendo Jesús. Le está diciendo el Padre. Entonces, es el Jesús que conoce la realidad del mundo, que sabe la adversidad del mundo frente a esa propuesta, frente a su manera de ser y de vivir, y que los discípulos en una u otra manera se han enganchado con esa propuesta y han comprometido su existencia con la propuesta de Jesús, con el camino de Jesús, y han emprendido el camino de Jesús. Que a pesar de esta realidad y de estas adversidades, ellos permanezcan que firmes en la fe, firmes en la fe. Y mire eso lo interesante de la oración. El Señor no nos exime a nosotros de las dificultades. No nos exime. El Señor no dice, no, entonces vamos a sacarlos del mundo. No, nada de cucas. El Señor lo que está pidiéndole al Padre es que, Señor, cuida su corazón para que ellos no vayan a perder la fe. Que la realidad del mundo no los vaya a llevar a desviar el corazón. Cualquier realidad, sea la realidad del sufrimiento o sea la realidad de hacer apetecibles las cosas del mundo. Que no vayan a desviar el corazón. Que no permita que el corazón se les desvíe. Que el corazón se nos desvíe. Eso está pidiendo el buen Jesús. De ahí, segundo aspecto. Por tanto, pide el Señor que ellos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Qué significa eso? Mire, este es otro baldado de agua fría para nosotros. Yo les vuelvo a leer el texto, les recuerdo el texto, dice así, para que tengamos memoria de lo que les estoy diciendo. Padre Santo, guárdalos en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba con ellos, yo guardaba en tu nombre a los que me diste y los custodiaba y ninguno se perdió, sino el hijo de la perdición para que se cumpliera la escritura. Ahora yo voy a ti y digo esto en el mundo para que ellos mismos tengan mi alegría cumplida. Yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los retires del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Pero mire el baldado de agüita aquí. ¿Qué pide Jesús? Que sean uno, como Él y el Padre son uno. Están en una profunda comunión. ¿Y cómo ser uno? En el amor. Eso ya nos lo ha dicho en el capítulo 14 y 15 de este mismo Evangelio. Estamos ya en el capítulo 17. En esto conocerán que sois mis discípulos, si se aman unos a otros. Este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo los he amado. ¿Qué está diciendo aquí Jesús? Mire, mis queridos hermanos, si la realidad es tan adversa, si esta comunidad de discípulos está sumergida en el mundo en una realidad tan adversa
¿qué es lo que tiene que hacer esta comunidad? Pues amarse. Si la realidad es tan dura externamente, pues cuídense en qué, internamente. Ámense. Es decir, sean uno, como ustedes y yo somos uno, en el amor. Amémonos. A eso estamos invitados. Pero yo creo que a veces a nosotros nos pasa como la realidad de una que otra familia por ahí, ¿no? A veces a nosotros, ¿no? Bien fregados que a veces estamos y como perros y gatos en la casa. En vez de qué, de unirnos y poder qué, enfrentar las dificultades. Mire, en la época de los 90, en la década de los 90 más o menos, es decir, hace unos 20 años, hubo una crisis económica. Claro que yo no sé si hemos salido de eso, vaya uno a saber. Como yo no soy economista, entonces a esta edad yo ya puedo pensar lo que quiera, decir lo que quiera, hacer lo que quiera, yo no a esta edad, por favor. Entonces, mis doctores, vean lo que sucede, interesantísimo. En los años 90, esa crisis tan terrible económica que hubo, 93, eso, muy bien, doctor. Usted sabe qué fue lo que acabó con más matrimonios en esta vida. La crisis económica. La plática. En vez de unirse y apoyarse, lo que sucedió fue que se dividieron. La realidad adversa, la realidad externa, bien adversa, y el rancho ardiendo. No sé si me he sido claro. Y entonces, ¿qué pide el Señor? Pues eso, que ellos sean uno. Es decir, que nos amemos, que nos integremos. Y amarnos no es cogernos de las manitos y decir, a la que rey que somos chirreitos, saltemos. No, por favor, eso no es el amor. Ese no es el amor de Jesús. El amor de Jesús es la entrega generosa. Ya lo vamos a ver en el último punto. Es la entrega generosa de la existencia por el otro. Es la solidaridad, es la fraternidad, es el respeto, es el cuidado, es todo eso. Es todo eso. Entonces, primer aspecto les decía, cómo Jesús en este momento, en los días ya últimos de su existencia, en los últimos días de su existencia, ya cerca a la cruz, al tercer día de la cruz, Jesús llega y se plantea, se presenta, orando al Padre. Mira al Padre y con ello y con eso nos mira a nosotros y dice, guárdanos en la verdad, cuídanos, cuídalos a estos mis discípulos, guárdalos del mundo. No pido que los retires, sino que los guardes, que no pierdan la fe. Mire yo, perdón que no adelante, pero yo creo que eso es como la espinita del corazón, que nuestra fe a veces es frágil y perdemos el camino. Claro que ustedes no, ni los oyentes en este momento, no. Uno y la gente de fuera, por favor. Como a veces las realidades lo ponen a uno a tambalear. ¿Será que sí? ¿Será que el Señor sí existe? Y si usted entonces está siendo perseguido, pues, desistamos de esto para que ya no me persigan más y sigamos aquí todo el mundo feliz y contento. No sé si soy claro. Y lo que es peor a veces con la iglesia, ¿no? Cualquier pisco llega y le saca a usted 3 textos bíblicos, lo baila ahí, entonces sí, y para un garaje. Tan frágil que es nuestra fe a veces. Tan frágil, tan frágil. Y mire lo que está pidiendo el buen Jesús aquí. Señor, yo no te pido que le quites todo. Eso es lo que decimos en el Padre Nuestro. No nos dejes caer en la tentación. El Padre Nuestro no dice, quítanos la tentación. No nos dejes. Es decir, que siempre nos veremos que abocados a esa realidad. Estamos metidos en esa realidad, ustedes y yo, en la realidad del mundo.
Cuando alguien le hace algo, uno quisiera vengarse. Como dicen, la venganza es dulce. Y se les olvida lo todo dicho, ¿no? La venganza, ¿cómo es? Mata y envenena el alma. Bueno, más o menos el dicho es así. Menos mal que entienden. O me hago entender. Muy bien. Entonces, guárdalos, cuídalos, que no vayan a claudicar. Por tanto, segundo, que se amen, que se unan en el amor, que se amen en el Señor. Y tercer y último aspecto, por tanto, que sean testigos del mundo. En el mundo. Ahí sí la compuso de para arriba. Porque uno dice, bueno, estoy en el mundo, pero aquí nos estamos amando, y a pesar de que el mundo sea adverso y las dificultades y nos persigan y nos maten y nos critiquen y uy, tan tentador el poder y yo qué sé, y sigo aquí unido en el amor, pero el Señor dice, no, es que el problema no es que estén uniditos, hay bellos y regios. El problema es que ustedes sean testigos allá en el mundo. En ese mundo que a veces resulta apetecible, en ese mundo que los critica, en ese mundo que los persigue, en ese mundo que los está matando. Ahí es donde tienen que ser testigos. No es ser aquí el Ku Klux Klan de los salvados regios, aquí nos amamos y aquí enfrentamos los chapuzones y todo. No, es que esa no es la idea. La idea es que se amen, pero ¿para qué? Para que sean testigos en el mundo. Mire cómo termina el Evangelio. Conságralos en la verdad. Tu palabra es la verdad. Es decir, conságralos en Jesucristo. Que ellos estén consagrados en Jesucristo. Es decir, que se sumerjan en Jesucristo, que les pertenezca a Jesucristo. Conságralos en Jesucristo. Como tú me enviaste al mundo, así los envío yo también al mundo. Perfecto. Y por ellos me consagro, es decir, me entrego, me sacrifico, para que también ellos se consagren, se sacrifiquen en la verdad. Más o menos claro. Pues que el Señor nos ayude, a ustedes y a mí, a vivir esta palabra. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo.